Historia general de la educación. Un viaje por el pensamiento pedagógico de la concepción educativa hasta el presente. Desde que el hombre ha existido, ha tenido la necesidad de comunicarse con los que le rodean y de transmitir sus conocimientos mediante la educación. Esta necesidad incrementa cuando se pasa del nomadismo al sedentarismo. Como dice el filósofo Benjamin Britten, la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Y John Dewey, la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. El proceso educativo siempre ha estado influenciado por la sociedad, los pensadores, pedagogos y filósofos de la época, las necesidades del momento, aspiraciones del gobierno, ideal a preservar y mejora de la vida del hombre. En el periodo paleolítico, neolítico y la era de los metales, la educación fue concebida como un método de transmisión de enseñanzas de supervivencia. En la civilización maya cambia drásticamente la manera de ver la educación. Su fin viene planteado por las ideas de Popol Vuh y Chilam Balam. Consiste en la conservación de políticas y religión. Un extracto del Chilam Balam dice: no había sacerdotes que enseñaran, no había sabiduría y al fin se había perdido el valor y la vergüenza, no había conocimiento ni lenguaje. En la civilización azteca, inca y egipcia se siguió dando la misma concepción de la educación, solo que ahora tenía un enfoque privilegiado. India, la educación fue vista como un proceso de perfeccionamiento del carácter libertador. Se enseñaba el cosmos y la ley de karma. Por su parte, en la civilización china, que estaba basada en los ideales de Confucio, la educación buscaba preservar el sentido burocrático de orden social y formalismo pragmático. Confucio expresó: me lo contaron y al escuchar aprendí. En la civilización persa, según ellos, la educación era el plan para poder implementar castas de vocación profesional. En Grecia se continúa con este pensamiento y estuvo influenciada por Pitágoras. Educa al niño y no será necesario castigar a los hombres. Aristóteles, quien decía: la educación es el cincel que permite modelar a la sociedad ideal, en este mundo limitado por el devenir, el cambio y la materia. La educación del hombre es el camino para llegar a formar una sociedad justa. Platón, el objetivo de la educación es la virtud y deseo de convertirse en un buen hombre. Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de los que están formados. Hesiodo, la educación ayuda a la persona a aprender lo que es capaz de ser. En la civilización de Esparta y Atenas, la educación se basaba en las necesidades del Estado. Querían crear soldados. En Roma, la educación fue vista como la pedagogía del respeto por la tradición. Estuvo influenciada por Isócrates. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Continuando, en el periodo cristiano tenía la concepción de que la educación era la mejor manera para extender la religión cristiana. Voltaire expresó: la Inquisición, como es sabido, es una invención admirable y sumamente cristiana para hacer al Papa y a los monjes más poderosos y para convertir en hipócrita a todo un reino, refiriéndose a que la Inquisición tenía el poder total sobre todo. Esto lo vemos demostrado en la película Cómo era la educación en esa época. Esta tuvo su fin gracias a la reforma de Lutero, donde la educación fue definida como un método para que los hombres y las mujeres fueran personas conscientes de su entorno y racionales. Lutero expresó: educar a los jóvenes es uno de los modos que tenemos que a Dios, por el orden que nos ha dado para que podamos ser lo que somos. En la Contrarreforma, el concepto de la educación fue que era la mejor manera para alcanzar los objetivos perseguidos por la Contrarreforma. Estuvo influenciada por las ideas de Homero y Aristóteles. Aristóteles decía: la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Para concluir, en el medioevo se planteó la idea de que la educación era para formar hombres dependientes del Estado. Llegando al final de nuestro recorrido, en la Edad Moderna, producto del movimiento de la Ilustración, la educación es concebida como una herramienta para liberar al hombre y convertirlo en personas de pensamiento crítico y uso de la razón. Los conceptos sobre la educación van a variar dependiendo del filósofo y pensador que lo plantee. Algunos que se destacan son Juan Amos Comedios. La educación buscaba aumentar el intelecto del estudiante,
y llamar al uso de la razón y el pensamiento crítico. Decía, el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino todo lo que el alumno puede asimilar. Quien enseña a otros se enseña a sí mismo. La educación ha de aspirar, ante todo, formar seres humanos. Baruch Spinoza planteó la educación como un método para encontrar la felicidad del alumno a través del conocimiento, el cual definía como razón o causa de las cosas. Expresó, solo es libre aquel que vive con sinceridad bajo la guía de la razón. Rousseau propuso el naturalismo. Esto lo vemos evidenciado en la película El lenguaje de las mariposas. Montessori conceptualizó una educación caracterizada por proveer un ambiente preparado, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. La esencia de la educación es ayudar al niño en su desarrollo y ayudarlo a adaptarse a cualquier cosa que se le presente. Palabras de Montessori. Reflexión. La concepción de la educación ha cambiado a lo largo de los años, pero siempre ha existido una constante. En ella radica la hermosa significancia e importancia de la misma, y a la vez el gran problema que traen los procesos educativos. Aunque los años han transcurrido, el sistema educativo basa su esencia en las antiguas concepciones de las épocas primitivas, grandes civilizaciones y edad moderna. Esto hace que se olvide que todos los alumnos son diferentes y con anhelos que varían. Como dijo Albert Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, vivirá creyendo que es estúpido. La educación ha dejado de lado las individualidades de la persona y se ha centrado en cumplir con un currículo y enseñar a los alumnos como si fueran robots, claro, no en todos los casos. Según Pablo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Los alumnos representan el 100% del futuro. Es por ello que, como plantea Montessori, la educación debe ser libre e impulsar la curiosidad y creatividad. Se necesita formar hombres con un amplio pensamiento crítico y que aporten ideas innovadoras y creativas. Por consiguiente, siempre es importante tener en claro las palabras de Aristóteles. Las raíces de la educación son amargas, pero su fruto es dulce. Aunque su origen venga de concepciones del pasado, la educación transforma el futuro cuando es conceptualizada de la mejor manera. Para concluir, para mí la educación ideal es guiar el proceso donde se crece en conocimiento, creatividad, razón y también de manera personal. Finalizo con las palabras de Jean Piaget. El objetivo principal de la enseñanza debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer nuevas cosas y no repetir lo que hicieron las generaciones pasadas. El sistema educativo se ha repetido en más de 150 años. La sociedad cambia más rápido que la educación, dando como resultado el problema de cómo adaptarla. La solución se encuentra en la naturaleza creativa del ser humano y la necesidad de ser conceptualizada de la mejor manera, según la situación y la visión, en crear un hombre que forme un futuro innovador y moralmente bueno.